La habitación del hotel olía a flores frescas. Sobre la cama reposaba el vestido de novia, cuidadosamente extendido como si fuera una promesa hecha de tela y encaje. En una esquina, la maleta de Amelia seguía cerrada, como si su subconsciente supiera que aún había algo que no encajaba. Que algo estaba por romperse. Adrián se sirvió un whisky sin hielo. No era típico de él beber antes de la boda, pero esa noche parecía necesitarlo. Amelia se sentó frente a él, con una sonrisa nerviosa. ¿Estás listo para mañana?, preguntó con suavidad. Él la miró, tomó un sorbo del vaso, y dejó escapar un suspiro. Mañana, será un día importante, sí. Ella notó la falta de emoción en su voz. Llevaban 2 años juntos. Se habían conocido en una galería de arte, habían compartido cenas largas, conversaciones interminables, y una complicidad que, en apariencia, se había vuelto amor. O eso creía ella. ¿Te pasa algo?, Adrián la observó por un momento largo, como si estuviera debatiéndose entre callar o hablar. Quiero que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Amelia se detuvo un instante. ¿Qué cosa? No debería decirlo. Pero me parece más honesto hacerlo ahora, cuando aún no has dicho sí frente a todos. Amelia se tensó. Lo miró fijamente. Adrián dejó el vaso sobre la mesa y se frotó las manos. No me caso contigo porque esté enamorado, dijo al fin. Me caso porque me cansé de esperar a que Martina me eligiera. El nombre la golpeó como un cubo de hielo en el estómago. Martina. Su mejor amiga. La amiga de Adrián desde la infancia. La que siempre había estado cerca, pero que jamás cruzó la línea. O eso pensaba Amelia. ¿Qué estás diciendo? Ella empezó a salir con ese tipo hace un mes. ¿Recuerdas que te lo mencioné? El abogado ese. Pues desde entonces, no sé. Sentí que si ella podía pasar página, yo también debía hacerlo. ¿Y tú creíste que yo era tu forma de pasar página? No es que no me importes, Amelia. Me importas. Pero esto, no es amor. Amelia lo miró. No lloró. No gritó. No se descompuso. Solo sintió como el mundo dejaba de tener sonido por un instante. Luego, con una calma que ni ella sabía que poseía, se levantó de su silla. Gracias por ser honesto, dijo, su voz apenas un susurro. Al menos no tendré que perder más años contigo. Amelia, espera. Pero ella ya caminaba hacia la puerta. Mañana no estaré en el altar, dijo sin mirar atrás. Si alguna vez me respetaste un poco, no me busques. Y se fue. Dejó atrás el vestido, la ilusión, la humillación. Solo se llevó la dignidad intacta. Y el deseo, creciente, de empezar de nuevo. La mañana de lo que debió ser su boda, Amelia despertó sola en una habitación distinta. Había dejado el hotel sin rumbo claro, y había terminado en un pequeño departamento en el centro de la ciudad que solía alquilar en su época universitaria. El casero, un anciano amable, aún recordaba su sonrisa nerviosa y su puntualidad para pagar. Le entregó las llaves sin hacer preguntas. No había ramo de flores. No había peinado de novia. Solo una taza de café instantáneo en la cocina estrecha y el eco de su propio silencio. Amelia observó su reflejo en el espejo colgado en la pared. Tenía el cabello enredado, las ojeras marcadas y la expresión apagada, pero en el fondo, algo brillaba. Una chispa que no había sentido en mucho tiempo, libertad. A media mañana, su celular comenzó a vibrar sin descanso. Llamadas de su madre, mensajes de amigos, incluso un par de periodistas sensacionalistas. Pero el nombre que más aparecía en pantalla era uno solo, Adrián. No respondas, se dijo. Y no lo hizo. Apagó el teléfono. Salió a la calle sin maquillaje, sin destino. Caminó por avenidas que ya no recordaba, entre autos, cafés, el bullicio de una ciudad que no se detenía por el corazón roto de nadie. Y entonces lo vio. Un cartel en la puerta de una elegante cafetería. Buscamos atención al cliente con experiencia. Medio tiempo. Buen ambiente. No era un trabajo de periodista, ni un puesto ejecutivo como el que tenía. Pero en ese instante, necesitaba empezar desde cero.
sin etiquetas, sin promesas. Solo trabajar, respirar, reconstruirse. Entró. El local era acogedor, decorado con madera clara y luces cálidas. Detrás del mostrador, una mujer pelirroja con pecas la recibió con una sonrisa. ¿Vienes por el aviso? Sí, respondió Amelia. ¿Tienes experiencia? Trabajé en una librería durante la universidad. Atendía, preparaba café, ordenaba libros. Eso sirve. ¿Disponibilidad inmediata? Amelia asintió. La mujer la miró de arriba abajo. Sus ropas eran sencillas, su rostro serio, pero había algo en sus ojos, una mezcla de dignidad y desgarro. Como si hubiese pasado por el fuego y aún estuviera humeando. Perfecto. Soy Clara. Ven, te presento al jefe. Pero te advierto, no sonríe mucho. El jefe estaba en la oficina del fondo, con una pila de papeles y un teléfono pegado a la oreja. Era alto, de cabello oscuro y expresión adusta. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y una mirada concentrada, casi intimidante. Don León, ella es Amelia. Dice tener experiencia. El hombre alzó la vista y la miró. Su ceño se frunció, pero no con desagrado. Parecía medirla, evaluar su temple. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Preguntó con voz grave. Porque necesito empezar de nuevo, dijo ella, sin adornos. Él arqueó una ceja. ¿No es demasiado honesto eso? ¿Quiere una mentira elegante? León dejó escapar una leve risa por la nariz. No era común verlo sonreír, pero Amelia no lo sabía aún. Empiezas mañana. A las 8. Esa noche, en el cuarto pequeño del departamento alquilado, Amelia se permitió llorar por primera vez. No por Adrián, ni siquiera por la boda cancelada. Lloró por los años invertidos, por la versión de sí misma que se esforzó en ser por encajar en una vida que no era suya. Y cuando terminó, se miró al espejo otra vez. Siguió sin ver a una novia abandonada. Vio a una mujer en construcción. Y por primera vez, eso le bastó. A las 7:58 de la mañana, Amelia estaba de pie frente a la puerta de la cafetería. El cielo aún estaba gris, cubierto de nubes húmedas, y su aliento formaba una pequeña nube frente a su rostro. Llevaba una bufanda tejida que había encontrado en el fondo de su maleta, y los dedos fríos metidos en los bolsillos de su abrigo. Clara la recibió con una sonrisa cálida. Puntual. Me gusta eso. No tengo muchas cosas que me retengan en la cama, bromeó Amelia, aunque su tono aún era reservado. Clara no preguntó. Nunca lo hacía. Tenía el tacto silencioso de quienes saben reconocer a alguien que viene huyendo de algo, o de alguien. Hoy estarás en caja. León quiere que aprendas rápido. Él no tiene paciencia. Amelia se colocó el delantal y respiró hondo. Se aferró a lo único que aún tenía, su capacidad para adaptarse. El lugar se llenó de clientes temprano. Parejas apuradas rumbo al trabajo, oficinistas con ojeras profundas, madres con niños pequeños que pedían galletas de chocolate y mochaxinos dulces. Amelia se movía con eficiencia. Sonreía sin exagerar, ofrecía sugerencias, y en poco tiempo, comenzaba a recordar nombres, preferencias, manías. Como buena periodista, sabía observar. Sabía escuchar. A media mañana, León salió de la oficina. Alto, con paso seguro, se acercó al mostrador y se detuvo a su lado sin decir palabra. Amelia fingió que no le afectaba, pero su presencia era intensa. Como si su sola cercanía bajara la temperatura unos grados. ¿Sabes manejar inventario? Preguntó sin mirarla. Sí. Lo hacía en la librería donde trabajé. Te necesito en la bodega después del almuerzo. Clara cubrirá caja. Asintió sin dudar. Pero al irse, no pudo evitar preguntar. ¿Siempre das órdenes así? León se giró ligeramente, sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. ¿Prefieres que lo pida con una sonrisa? Preferiría que no pareciera que me estás alistando para un pelotón de ejecución, respondió con calma. Él la observó. Por un momento, algo se quebró en su expresión, un destello, apenas perceptible, de interés. Luego asintió y se marchó. En la bodega,
Amelia trabajaba revisando fechas de vencimiento, organizando cajas y anotando faltantes. Sudaba ligeramente, pero era el tipo de cansancio que daba satisfacción. El silencio del lugar le permitía pensar. Pero no en Adrián. No en la boda que nunca fue. Pensaba en ella. En la mujer que había aguantado la humillación sin pestañear. En la que ahora podía estar sola sin sentirse menos. Buena técnica con el inventario, dijo una voz tras ella. Se giró. León. Lo había hecho otra vez, apareció sin ruido. Gracias, contestó, limpiándose las manos con un trapo. Aunque sigo prefiriendo el olor de los libros. León frunció los labios, como si eso lo hiciera más humano. ¿Trabajabas en una librería? Durante la universidad. Luego me gradué en periodismo. Trabajé en un par de revistas y finalmente en una editorial. Hasta hace poco. ¿Qué pasó? Ella dudó. Pero decidió no mentir. Me iba a casar. Iba a dejar el trabajo para dedicarme a otro proyecto, pero, digamos que hubo un cambio de planes. León asintió. No preguntó más. No fue necesario. ¿Y tú? Preguntó ella, con voz tranquila. ¿Siempre has sido este jefe que parece haber nacido sin paciencia? Él soltó una leve risa, como si hacía años que no lo hacía. Dirijo este lugar desde hace 3 años. Me gusta que las cosas funcionen. Eso incluye evitar dramas innecesarios. Lástima. Los dramas hacen buenos cafés, dijo ella, sonriendo por primera vez en el día. León la observó en silencio. Tienes buen carácter, murmuró. ¿Te sorprende? No. Me intriga. Y se marchó. Al final del día, Amelia salió de la cafetería con las manos congeladas pero el alma un poco más templada. Tenía ampollas en los dedos, olor a espresso en la ropa, y una extraña sensación de que, tal vez, allí, entre galletas y sarcasmos silenciosos, había encontrado un espacio donde no tenía que fingir ser alguien perfecta. Pero el destino, con su humor cruel, no se quedaría quieto. Al llegar al departamento, encontró una carta en la puerta. Sin remitente. Al abrirla, reconoció la letra de Adrián. Las palabras decían que le extrañaba. Que había cometido un error. Que aún estaban a tiempo. Amelia quemó la carta en el fregadero, sin pestañear. No había vuelta atrás. Y no sabía aún que León, su nuevo jefe, era mucho más que un hombre misterioso. Era el nombre que Adrián jamás mencionaba. El mismo que, en silencio, lo había convertido en quien era. El hombre al que jamás querría tener como enemigo. Los días siguientes transcurrieron como una coreografía silenciosa entre Amelia y León. Aunque apenas intercambiaban palabras, había una tensión en el aire, una especie de electricidad contenida que parecía vibrar cada vez que estaban cerca. No era exactamente atracción al principio, más bien, reconocimiento. Como si, sin saberlo, compartieran una herida similar bajo la piel. Amelia se despertaba cada mañana con la mente más clara. El pasado, aunque aún dolía, ya no la definía. Había algo reconfortante en tener tareas sencillas, contar bolsas de café, organizar vitrinas, atender clientes con nombres que empezaban a volverse familiares. Clara seguía siendo una presencia maternal, sin llegar a invadir. ¿Y León? León era un misterio que, poco a poco, empezaba a desvelarse. Una tarde de martes, cuando la cafetería ya casi cerraba, León entró desde su oficina y se acercó al mostrador. Voy a cenar en el local, dijo, sin mirarla directamente. ¿Quieres acompañarme? Amelia lo miró sorprendida. No era una invitación evidente, pero viniendo de él, era casi una declaración de guerra. ¿Cena en silencio o cena con conversación? Conversación. Pero sin preguntas incómodas, dijo con una sonrisa apenas visible. Acepto, con reservas. Se sentaron en una mesa al fondo, donde la luz cálida caía en ángulos suaves sobre las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro. Clara le sirvió 2 platos de pasta casera y pan de ajo. No dijo nada, pero al alejarse, Amelia notó la sonrisa oculta en su rostro. Entonces, comenzó Amelia mientras jugaba con su tenedor, ¿tienes otros cafés? 3. Este fue el primero. El más
Personal. ¿Y por qué lo personal? Él la miró. Por unos segundos, no dijo nada. Este local era de mi madre. Murió hace 5 años. Lo mantuve abierto en su honor. Y porque aquí aprendí a no rendirme. Amelia bajó la vista, sintiendo un nudo inesperado en el estómago. Debe haber sido difícil. Lo fue. Pero hay cosas que solo aprendes cuando te rompes, añadió, sin melodrama. Después de eso, decidí no permitirme sentir demasiado. Las emociones complican los negocios. Y sin embargo, me invitaste a cenar. León alzó una ceja, como si la estuviera evaluando con más atención. No soy inmune a las contradicciones. Amelia rió suavemente. Por primera vez en semanas, se sintió ligera, como si el aire no pesara tanto sobre sus hombros. ¿Y tú, Amelia? Preguntó de pronto. ¿Sigues huyendo? Ella lo miró fijamente. No huyo. Solo, me alejé antes de que me rompieran del todo. Él asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. Durante el resto de la cena hablaron de películas antiguas, de libros olvidados, de canciones que uno pensaba que solo él conocía. No era una cita. Pero tampoco era solo una cena. Cuando se despidieron esa noche, León la observó por unos segundos más de lo necesario. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y volvió a su oficina. Pero algo había cambiado. El miércoles por la tarde, mientras Amelia reponía galletas en la vitrina, un nuevo cliente entró. Traje de diseñador, sonrisa arrogante, perfume caro. Su presencia hizo que se le tensara el cuello antes de voltear. Sabía quién era sin siquiera mirarlo. Adrián. Amelia, dijo su voz, como si fuera un susurro practicado frente al espejo. Ella lo miró con total serenidad. Lo había imaginado 1000 veces. Había ensayado 1000 respuestas. Pero al tenerlo ahí, delante de ella, supo que no necesitaba nada de eso. Solo silencio. ¿Podemos hablar? Preguntó él. Por favor. Estoy trabajando, respondió simplemente. Entonces después. ¿Dónde vives? ¿Por qué desapareciste así? ¿Qué te hice para merecer esto? Amelia soltó una risa seca. ¿De verdad estás preguntándome eso? Adrián intentó acercarse, pero entonces una sombra apareció a su lado. León. ¿Hay algún problema? Preguntó en voz baja, pero con una firmeza implacable. ¿Y tú quién eres? Espetó Adrián, sin reconocerlo. El jefe de Amelia. Y el dueño de este lugar. Si está incomodando a una de mis trabajadoras, le pediré que se retire. Adrián frunció el ceño, pero no respondió. Solo miró a Amelia con una mezcla de confusión y rabia antes de dar media vuelta y salir del local. Amelia se apoyó contra el mostrador, respirando hondo. León se quedó a su lado sin decir nada. Solo la miró. ¿Estás bien? Ella asintió. No esperaba verlo tan pronto. Pero tampoco esperaba que tú intervinieras. No me gusta ver injusticias. Ni cobardes con corbata. Gracias. León. Él negó con la cabeza. No me agradezcas. No fue por cortesía. Fue por ti. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió algo dentro de ella moverse. No era dolor. No era miedo. Era algo más parecido a esperanza. Amelia creía haber cerrado bien las puertas del pasado. Creía que un corte limpio, una huida sin retorno, bastaba para enterrar lo que dolía. Pero la aparición de Adrián en la cafetería removió todo como si su alma fuera un lago tranquilo al que alguien hubiese lanzado una piedra. Aquella noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama del pequeño cuarto que Clara le había ofrecido al fondo del local, con las paredes de ladrillo desnudo y una ventana por la que apenas entraba la luz de la calle. Se preguntaba qué había venido a buscar Adrián. ¿Redención? ¿Control? ¿O simplemente no soportaba haber sido el que fue dejado atrás? Recordó sus palabras con claridad. ¿Qué te hice para merecer esto? La respuesta era obvia. Pero los cobardes nunca aceptan su culpa. La disfrazan, la empacan con cinta de manipulación y la devuelven convertida en una nueva herida para quien se atrevió a decir basta.
A la mañana siguiente, Clara la esperó con café recién hecho y una mirada cómplice. ¿Te encuentras bien, mi niña? Amelia asintió, aunque sabía que su expresión la traicionaba. Lo estaré. Anoche León estaba furioso. Nunca lo había visto así por alguien más. Tú lo alteras, pero no en mal sentido. Amelia fingió ignorar el comentario, pero su corazón dio un pequeño brinco. ¿León? ¿Furioso por ella? Durante el turno, intentó concentrarse, pero sus pensamientos volvían a él una y otra vez. A sus silencios cómodos. A su mirada profunda, como si viera más allá de lo que ella misma mostraba. ¿Era posible que alguien que apenas conocía se hubiera vuelto tan esencial en tan poco tiempo? Esa tarde, León apareció con una bolsa en la mano. Se la ofreció a Amelia sin decir una palabra. Ella la tomó con sorpresa. Dentro había una bufanda de lana gruesa, color vino tinto. ¿Qué es esto? Hace frío. Y no te vi usar ninguna ayer. Clara dijo que no tienes mucha ropa de invierno. Amelia se quedó en silencio, sintiendo como el nudo en su garganta crecía. No tenías por qué. Lo sé. Pero quise. Ese quise retumbó dentro de ella. Había una ternura escondida bajo la fachada rígida de León. Una que la hacía sentir vista. Gracias, murmuró, y por primera vez en semanas, se permitió sonreír sin reservas. 2 días después, un ramo de rosas llegó al café. Era enorme. Excesivo. Rojo pasión. Amelia lo vio y supo, sin necesidad de leer la tarjeta, de quién venía. Pero lo hizo igual. Perdóname. Necesito hablar contigo. No me ignores. Ah. Adrián. La rabia subió como lava por su pecho. Pero esta vez no era por él. Era por ella misma. Por haber estado tan ciega. Por haberse conformado con tan poco tiempo atrás. Rompió la tarjeta en pequeños pedazos, los arrojó a la basura y dejó las flores a un costado, sin tocarlas más. León la observó todo el tiempo. Cuando los clientes se fueron, se acercó. ¿Quieres contarme qué está pasando? Amelia lo miró largo rato. Luego, suspiró. Iba a casarme con él. Pero un día antes de la boda, me dijo que solo se casaba conmigo porque su mejor amiga tenía otro novio, y que no quería quedarse solo. Yo no lloré. No grité. Solo, me fui. León cerró los ojos brevemente. Como si la historia le doliera también a él. ¿Y ahora quiere que todo vuelva a ser como antes? Ahora quiere que olvide lo que hizo. Que finja que nunca lo escuché. Que siga siendo su trofeo. León la miró con una mezcla de admiración y pesar. Hay personas que solo entienden el valor de lo que tenían cuando lo pierden. Y aún así, no saben cuidarlo si lo recuperan. No voy a volver con él, dijo Amelia con firmeza. Aunque insista. Aunque me suplique. No pienso ser el premio de consolación de nadie. Tampoco deberías ser la revancha de nadie, murmuró León. Sus ojos se encontraron. Había una tensión distinta ahora. Más cercana. Más íntima. Algo se construía entre ellos, piedra a piedra, en silencio. No era pasión desbordada, sino un vínculo más profundo, más raro. Uno que no buscaba conquistar, sino comprender. Pero el destino, caprichoso como siempre, preparaba otro giro. Esa misma noche, en la oficina de León, un sobre cerrado descansaba sobre su escritorio. Al abrirlo, sus ojos recorrieron el contenido en segundos. Y su expresión cambió por completo. ¿Cómo no lo vi antes? Murmuró para sí mismo. Tomó su teléfono. Dudó por unos segundos. Y luego llamó. Consígueme toda la información que puedas sobre un tal Adrián Paredes. Sí, necesito saber todo. Hoy. Porque León acababa de descubrir algo que no esperaba, el nombre del exprometido de Amelia le resultaba inquietantemente familiar. Demasiado familiar. Las palabras se repetían una y otra vez en la cabeza de León, Adrián Paredes. El nombre no era común, pero tampoco era un nombre que destacara por sí solo. Aún así, desde que Amelia lo pronunció, algo dentro de él se había activado como una alarma dormida. Y ahora lo sabía. Lo sabía con certeza.
No puede ser el mismo, murmuró, observando el informe que su contacto le había enviado esa misma madrugada. Pero lo era. Adrián Paredes, licenciado en Administración, es consultor financiero de un grupo empresarial que años atrás fue investigado por corrupción y lavado de dinero. Todo había quedado tapado. Las conexiones familiares lo protegieron. Las pruebas desaparecieron. Pero León recordaba bien ese nombre, porque uno de los afectados por las malas gestiones del grupo fue su propia familia. Su padre había perdido casi todo lo que tenía invirtiendo en un negocio que Adrián y sus socios prometieron levantar, y que luego dejaron caer adrede para enriquecerse con el colapso. Así que eras tú, murmuró León, cerrando el informe con los puños apretados. Todo en su interior se revolvía. Lo que empezó como una coincidencia ahora tenía sabor a destino. No solo Amelia había sufrido por ese hombre. Él también. Pero a diferencia de ella, León había tenido tiempo para reconstruirse. Para endurecerse. Ahora no sabía si lo que sentía era solo rabia, o si el deseo de proteger a Amelia era lo que realmente lo impulsaba. Amelia, mientras tanto, no tenía idea de nada. El día había comenzado tranquilo en la cafetería, y eso era justo lo que necesitaba. Había dormido un poco mejor, y los recuerdos de Adrián parecían menos poderosos que antes. Era como si poco a poco su cuerpo se desintoxicara de su pasado, y en su lugar, algo nuevo brotara, seguridad. Durante la mañana, atendió con Clara a un grupo de estudiantes que venían casi todos los días. Algunos chicos coquetearon con ella de forma sutil, lo que la hizo reír. No porque le interesaran, sino porque durante tanto tiempo pensó que nadie volvería a mirarla con interés o dulzura. «Se nota que te está sentando bien este lugar», le dijo Clara al oído, mientras ambas preparaban una bandeja de postres. «Sí. Por primera vez en mucho tiempo, no siento que esté esperando algo para ser feliz. Solo, vivo». Pero esa paz no iba a durar mucho. A media tarde, llegó otro ramo. No de rosas esta vez, sino de lirios blancos. En la tarjeta solo decía: «Podrías haberme escuchado. Esto no ha terminado». Amelia sintió un escalofrío. Clara se acercó inmediatamente. «¿Otra vez?». Amelia asintió, sintiendo cómo se le cerraba el estómago. «No voy a permitir que me intimide», dijo, pero la voz le temblaba. Clara colocó una mano firme sobre su hombro. «No está sola. Y León no lo va a permitir tampoco». Pero León no apareció ese día. Lo que Amelia no sabía era que él había cancelado todo para encontrarse con alguien que podía darle más información sobre Adrián. Un viejo periodista, compañero de su padre, que seguía investigando el caso que había sido silenciado años atrás. «Lo cubrieron muy bien, León. Pero lo que le hicieron a tu familia, y a tantas otras, no puede quedarse así. Ahora no se trata solo de justicia», dijo León, con el rostro endurecido. «Hay una mujer inocente en medio de esto. Y ese tipo no va a destruirla también». «¿Qué piensas hacer?». «Aún no lo sé. Pero quiero que sepas todo esto, si vuelve a acercarse a ella, no lo voy a dejar ir tan fácil». Esa noche, Amelia decidió salir a dar un paseo sola. Necesitaba despejar la mente. Caminó por las calles del barrio, sintiendo el viento fresco en el rostro, con las luces cálidas de las tiendas cerradas reflejándose en los charcos. Pero no se dio cuenta de que alguien la seguía. Cuando giró en la esquina, una figura emergió de la sombra. «Pensé que podríamos hablar ahora sí, sin que nadie interrumpa». «Adrián». Amelia retrocedió un paso, con el corazón latiéndole en la garganta. «¿Qué haces aquí? Sabes que no debiste huir. Las cosas no fueron como tú crees». «¿No? ¿No dijiste que solo te casabas conmigo porque querías hacerle daño a otra? ¿Por qué no soportabas que te dejaran atrás?». Adrián suspiró. «Me equivoqué. Pero aún podemos arreglarlo». «¿Qué estás haciendo en este lugar de mala muerte?». «Eres mejor que esto, Amelia. Ven conmigo. Te prometo que te haré feliz ahora sí». Pero lo que Adrián no esperaba era que, justo en ese momento, un automóvil se detuviera al borde de la acera. León descendió del vehículo con pasos firmes, el rostro serio, la mirada como acero fundido. «Ella dijo que no», fue lo único que dijo.
Adrián frunció el ceño, confundido. ¿Quién eres tú para meterte? Soy alguien que sí sabe cuidar lo que valora. Y no voy a permitir que le pongas un dedo encima. Amelia no dijo una palabra. Solo observaba la escena, sintiendo por primera vez que alguien la defendía sin exigirle nada a cambio. Sin culpas. Sin condiciones. Y en ese instante, supo que algo había cambiado. El pasado ya no podía alcanzarla de la misma forma. Porque esta vez, no estaba sola. Amelia no durmió esa noche. Después de que León enfrentara a Adrián en plena calle, regresaron juntos a la cafetería. Nadie dijo mucho. Clara, con su acostumbrada intuición, le sirvió una taza de té a cada uno y luego se retiró discretamente al piso de arriba. León no se fue. Se quedó con Amelia hasta que el silencio se volvió tan denso como el aroma del té de jazmín. ¿Estás bien?, preguntó finalmente él, con voz baja. No lo sé, respondió Amelia, sincera. Parte de mí quisiera decir que sí, que ya pasó, pero la verdad es que cuando lo vi, me paralicé. No por amor. No, fue miedo. Sentí que volvía a caer en el mismo abismo. León se quedó quieto. Observaba su rostro con esa intensidad que no buscaba invadir, sino entender. Él no puede tocarte más, dijo con firmeza. No mientras yo esté aquí. Amelia bajó la mirada. Algo en su interior comenzaba a deshacerse lentamente. Como si su coraza, esa que había construido a base de decepciones, se derritiera ante el calor de una presencia que no la empujaba, que no exigía, que simplemente estaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó de pronto, mirándolo a los ojos. Apenas me conoces. Podrías alejarte de todo esto. Pero no lo haces. ¿Por qué? León no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto podía dejar salir. Porque también me destrozó la vida, dijo finalmente. No solo a ti. Adrián destruyó a mi familia, a mi padre, sus mentiras, sus fraudes. No lo hizo solo, claro, pero fue parte del engranaje. Yo tenía 18 años cuando perdimos todo. Vi a mi padre apagarse poco a poco. Murió 3 años después, no por una enfermedad, sino por el desgaste de haber perdido su dignidad. Su nombre. Amelia lo escuchaba con el corazón encogido. Desde entonces me prometí que si algún día tenía la oportunidad de enfrentarme a los culpables, lo haría. Pero lo irónico es que nunca pensé que esa oportunidad vendría a través de ti. Él la miró, con la vulnerabilidad expuesta. Tampoco pensé que me importaras así. Que llegaras a ser más que una coincidencia en mi camino. Un silencio pesado se impuso entre los dos. Un silencio que no asfixiaba, sino que dejaba espacio para lo que se estaba gestando entre ellos, una comprensión mutua, nacida del dolor compartido y la honestidad desnuda. Amelia se acercó un poco más. No dijo nada. Solo lo tomó de la mano. Y por primera vez, no sintió miedo de volver a confiar. Los días siguientes trajeron calma. Relativa, al menos. Adrián no volvió a aparecer en persona, pero seguía haciéndose presente con pequeños gestos. Flores. Mensajes. Visitas fugaces que quedaban registradas en las cámaras de seguridad del local. León no se despegaba mucho de Amelia, siempre atento, siempre alerta. Y mientras eso ocurría, algo más se gestaba entre ellos. Risas compartidas en la cocina. Miradas que se prolongaban más de la cuenta. Cenas improvisadas en la pequeña sala detrás de la cafetería. Una noche, incluso, León cocinó para ella. La comida era simple, pero el gesto, enorme. Nunca imaginé que te vería usando un delantal, bromeó Amelia. Tengo muchos talentos ocultos. Este solo es el más inesperado. Amelia rió, relajada, y en ese momento, supo que algo dentro de ella ya no pertenecía al pasado. Pero el pasado no se rendía tan fácil. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la oficina de León, sí, ahora él la dejaba usarla como si fuera su espacio también, Amelia encontró un sobre cerrado con su nombre. No con su letra. No con su aroma. Sino con el logo de una firma legal. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro,
Una notificación de demanda por difamación y daños emocionales. De Adrián. El texto alegaba que Amelia estaba manchando su reputación, con acusaciones falsas y que su nueva relación con León solo confirmaba que todo había sido una estrategia para destruirlo profesionalmente. Amelia se quedó helada. No puede estar pasando esto, susurró, el sobre temblando en sus manos. León entró en ese momento. Al verla pálida, corrió hacia ella. ¿Qué ocurre? Ella le mostró la carta. León la leyó en silencio, luego soltó una carcajada sin alegría. Se está quedando sin opciones. Esta demanda es solo un intento de intimidarte. No tiene base legal. Pero demuestra que está desesperado. Amelia lo miró, con el miedo asomando otra vez. ¿Y si logra que me despidan de la cafetería? ¿Y si? No va a pasar. La interrumpió con voz firme. Este lugar es tan tuyo como mío ahora. Y no pienso dejar que nadie te arrebate eso. Ella lo miró, los ojos húmedos. Pero no lloró. Esta vez, no. Gracias, León. No me des las gracias, respondió. Solo prométeme que no vas a huir otra vez. Que si las cosas se ponen difíciles, vas a pelear. Amelia asintió. Y esa noche, cuando se fueron juntos del local, no lo hizo como una protegida que necesita ser cuidada, sino como una mujer que ha decidido ya no vivir a la sombra de su pasado. Ahora caminaba a su lado. No detrás. A veces el peligro no llega gritando, sino en forma de flores. Rosas blancas. Un ramo impecable, elegante, cuidadosamente dispuesto. Sin tarjeta. Sin remitente. Pero Amelia sabía exactamente de quién venían. Estaban sobre el mostrador cuando llegó esa mañana. Clara, la encargada de la cafetería, la miró con preocupación. No venían con ninguna nota. Solo tu nombre en el papel del florista, dijo. Amelia asintió en silencio, sin tocarlas. El perfume dulzón le resultaba asfixiante. Tíralas, dijo, con un hilo de voz. Clara no lo dudó. Tomó el ramo y lo llevó directo al cubo de basura. ¿Siguen los mensajes? Preguntó en voz baja. Amelia asintió. No eran mensajes amenazantes. No en apariencia. Solo frases vagas, ¿por qué no me contestas? Aún guardas la pulsera que te regalé, no puedo dejar de pensar en ti. Pero el contenido no importaba. Lo que la inquietaba era el tono, esa insistencia pasiva que se disfrazaba de nostalgia pero olía a obsesión. Lo que antes había sido indiferencia ahora era asedio. Y lo peor era que nadie más lo veía, solo ella. León lo notó al instante. Estás más callada hoy, le dijo mientras preparaban una nueva mezcla para el menú del fin de semana. Amelia negó con la cabeza. Solo cansada. ¿Tiene que ver con él? Ella no respondió. Amelia, lo que estás viviendo no es tu culpa. Ni tu carga. Deja de cargar con la vergüenza de lo que él hace. Es su rostro el que debería arder de culpa, no el tuyo. Ella bajó la mirada. Y entonces, con una mezcla de vergüenza y rabia, le contó lo de las flores, los mensajes, y como cada vez que revisaba el celular sentía un escalofrío. León la escuchó en silencio. Luego, con calma, sacó su celular y marcó un número. Esteban, dijo. Necesito que me hagas un favor. Amelia lo miró, confundida. ¿Quién es? Un amigo de confianza. Es fiscal. Ahora trabaja con seguridad privada. Le voy a pedir que instale un sistema nuevo en la cafetería. Cámaras. Alarmas. Y quiero que alguien te acompañe cuando salgas. No quiero más sorpresas. No quiero causar problemas. Tú no causaste esto. Él sí. Amelia no protestó. Por primera vez, sintió que alguien estaba dispuesto a protegerla sin condiciones. Días después, todo se intensificó. Una noche, al cerrar la cafetería, encontró su auto con las ruedas pinchadas. León insistió en acompañarla hasta su casa. Ella accedió. Y fue entonces, en esa extraña mezcla de vulnerabilidad y cercanía, que la tensión entre ambos se volvió tangible. No era solo protección. No era solo gratitud.
Sé que esto no es el mejor momento, dijo él mientras esperaban al mecánico. Pero necesito decirlo. Amelia lo miró, sorprendida por el tono de su voz. Desde que llegaste a mi vida, todo cambió. Y no solo porque mi relación con Adrián quedó al descubierto, sino porque tú, Amelia, me hiciste recordar lo que es confiar. Lo que es mirar a alguien y no tener que fingir. Amelia sintió que el corazón le daba un vuelco. Por un segundo quiso hablar, pero no pudo. El nudo en su garganta no la dejó. Él sonrió, entendiendo. No espero nada ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Ella bajó la mirada, con una sonrisa tímida, y en ese instante, lo supo. No era solo un refugio. Era un inicio. Pero el pasado, como siempre, volvía cuando menos lo esperaban. Una mañana, mientras León no estaba, Amelia recibió un sobre amarillo por mensajería. Al abrirlo, se encontró con una serie de fotografías. Ella. León. Caminando juntos. Riendo. Él tocándole la mejilla. Una más en la que él la rodeaba con el brazo. Y al reverso, una nota. Pensé que podrías controlar tus impulsos, pero ya veo que no te conformas con lo que te quité, ahora vas por todo lo mío. Amelia sintió un escalofrío. La caligrafía era de Adrián. Clara, al verla pálida, tomó las fotos y también leyó el mensaje. Este hombre está enfermo. Necesito mostrarle esto a León. ¿Y si vas más allá? Dijo Clara. ¿Y si hablas con alguien más? Esto ya no es solo acoso. Es persecución. Amelia dudó. Había pasado toda su vida evitando conflictos, silenciando su incomodidad, haciendo lo correcto. Pero ahora quería pelear. Esa noche, cuando León vio las fotos, su reacción fue más fría de lo que Amelia esperaba. No gritó. No insultó. Solo asintió, se levantó, y tomó su chaqueta. ¿A dónde vas? A ponerle un límite. Uno real. Amelia lo detuvo, agarrándolo del brazo. No quiero que hagas una locura. Él la miró, tenso. Entonces ven conmigo. Es hora de que él sepa que ya no está sola. Ni vulnerable. Ni rota. Amelia dudó. Luego asintió. Iban a enfrentarlo. Juntos. Pero ni uno de los dos imaginaba que esa noche terminaría con una revelación mucho más oscura de lo que podían imaginar. Y que el nombre de León, ese que Adrián tanto temía, no era solo el de un antiguo empleado. Era el de un enemigo que había estado esperando pacientemente para cobrar una deuda de años. La noche tenía el aire denso de una tormenta que no se veía, pero se sentía. Amelia se sentó en el asiento del copiloto sin hablar. León conducía con el rostro serio, los nudillos tensos sobre el volante, los ojos clavados en la carretera. Ninguno rompía el silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque sabían que todo lo que se dijera ahora tendría peso. Peso real. ¿A dónde vamos? Preguntó ella, finalmente. A cerrar un ciclo. Esa fue su única respuesta. Amelia no preguntó más. No era la misma mujer que huyó de su boda. Ya no necesitaba explicaciones para saber que algo grande estaba por ocurrir. El edificio al que llegaron estaba en un barrio elegante, pero apagado. De esos que parecen inofensivos, donde las fachadas modernas ocultan más secretos que las paredes viejas. León aparcó sin prisa. Se bajó. Le abrió la puerta a Amelia. Ella dudó un segundo, luego salió. ¿Aquí vive Adrián? León asintió. ¿Estás segura de esto? Ella respiró hondo. No voy a seguir huyendo. Subieron en ascensor. El silencio seguía firme, pero en Amelia ya no había miedo. Solo determinación. El penthouse estaba en el último piso. León no tocó el timbre. Golpeó 2 veces, con fuerza. Adrián abrió con una expresión mezcla de sorpresa y cinismo. Vaya. El mesero y la prometida que nunca llegó, dijo, sonriendo. ¿Vinieron a reclamar el ramo de lirios? León no reaccionó. Simplemente entró sin pedir permiso. Amelia lo siguió. Deja de mandar cosas, dijo León con tono bajo, pero firme.
Deja de seguirla. Deja de pretender que puedes jugar con ella como antes. Adrián soltó una risa corta. Ah, ahora te crees su guardaespaldas. Qué conveniente. Yo no me creo nada. Pero tú pareces haber olvidado quién soy. Amelia lo miró entonces. León ya no tenía la expresión contenida de siempre. Había una oscuridad nueva en sus ojos. Una que la sorprendía, pero que no le asustaba. Porque no era contra ella. Era contra él. ¿Quién eres entonces? Preguntó Adrián, sin saber la respuesta. León se acercó lentamente. Se detuvo a centímetros de su rostro. Soy el hijo del hombre que destruiste hace 8 años. ¿Recuerdas el fondo de inversión ficticio? ¿El fraude encubierto con tus socios? Uno de los afectados fue mi padre. Un hombre que trabajó 30 años para tener algo que dejarme. Lo perdió todo gracias a ti. Murió 2 años después. ¿Ahora sí lo recuerdas? Adrián palideció. Tragó saliva. Yo, no sabía qué. Claro que no sabías. Porque nunca te importó mirar atrás. Solo recogías las ganancias y dejabas que otros cargaran con las ruinas. Pero se acabó. ¿Viniste por venganza? ¿Eso es lo que buscas? Espetó Adrián, más nervioso que desafiante. No, respondió León. Vine a decirte que esta vez, no vas a destruir a nadie más. No a mí. Y mucho menos a ella. Amelia lo miró con los ojos húmedos. Por un momento, el tiempo se detuvo. ¿Y si no me detengo? Preguntó Adrián, con la última chispa de arrogancia que aún le quedaba. Entonces esta vez yo seré el que te quite todo lo que tienes. Negocio por negocio. Contacto por contacto. Reputación por reputación. Porque a diferencia de ti, yo no necesito ser cruel. Solo tengo que ser justo. León se dio la vuelta. Amelia lo siguió. Al salir del apartamento, sintió por primera vez que el aire volvía a entrar en sus pulmones sin dificultad. En el ascensor, ninguno habló. Pero cuando llegaron a la calle, León se detuvo. La miró. Y por primera vez, bajó todas sus defensas. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por haberte ocultado mi historia. Por no decirte que cuando te conocí, pensé que era solo parte del pasado que aún me dolía. Pero me equivoqué. Tú no eres parte de nada viejo. Eres lo nuevo. Lo que quiero cuidar. Lo que quiero elegir. Amelia no pudo evitar sonreír, aun con las lágrimas contenidas. No me debes disculpas, León. Me has cuidado más que nadie. Y por primera vez en mi vida, siento que, no necesito demostrar nada para que me vean. Él la miró por un segundo largo. Y entonces, sin más palabras, la besó. No fue un beso suave. Fue un beso que temblaba, que ardía, que hablaba de todo lo que no se dijeron. Fue el tipo de beso que no marca el final de una historia, sino el inicio de algo real. Algo suyo. Algo libre. Esa noche, cuando Amelia cerró los ojos en el sofá de su pequeño departamento, donde León se quedó en silencio, solo para asegurarse de que ella durmiera tranquila, no pensó en Adrián. Pensó en el amor. No el de las películas. No el de los vestidos blancos. El que se construye día a día. Entre dos personas rotas. Que no buscan completarse. Solo acompañarse. 2 años después. La cafetería había crecido. Ahora ocupaba la esquina entera del barrio, con ventanales amplios y una nueva terraza decorada con luces cálidas. La barra era más moderna, pero conservaba el toque acogedor del primer día. Las paredes aún tenían las fotografías antiguas de la madre de León, y entre ellas, se había añadido una nueva, una instantánea de Amelia y León el día de la reinauguración. Sonreían con naturalidad, abrazados. Sin poses. Clara ya no trabajaba como encargada, pero venía todos los días a tomar su café con pan recién horneado y a revisar que todo estuviera, como Dios manda. Amelia caminaba entre las mesas con una pequeña libreta en mano. No porque necesitara anotar los pedidos, ahora tenía personal para eso, sino porque estaba escribiendo una columna semanal para una revista digital. Título de la más reciente, Lo que no aprendí en mi boda.
la columna se había vuelto viral. No mencionaba nombres. No contaba detalles explícitos. Pero cada palabra sangraba verdad. Y resonaba con miles de mujeres que, como ella, alguna vez se sentaron en una mesa de relaciones desequilibradas creyendo que era amor. León la observaba desde la barra. Había aprendido a no decirle que se veía hermosa cuando se concentraba, aunque lo pensara todos los días. En lugar de eso, le dejaba una taza de café con su mensaje favorito escrito en el borde de la espuma. Aquí empieza lo real. Amelia llegó a casa esa noche. El departamento ahora era amplio, con estantes llenos de libros y una cocina que León insistía en mantener abastecida con todo tipo de especias, y encontró a León preparando la cena. Pero no fue eso lo que la sorprendió. Fue el sobre que él tenía sobre la mesa, abierto. ¿Qué es eso? León se giró con una sonrisa tranquila. Noticias. Le entregó el papel. Amelia lo leyó en silencio. Adrián Paredes sentenciado a 5 años de prisión por fraude, obstrucción de justicia y acoso reiterado. Sintió que su cuerpo se quedaba quieto por completo. No de miedo. De alivio. Pensé que nunca lo vería, dijo ella, apenas audible. El tiempo no borra las deudas, respondió León. Solo te da oportunidad de cobrarlas con interés. ¿Y tú no sientes rabia? No, dijo él, acercándose. Porque ya gané lo único que realmente importa. ¿Qué? A ti. Amelia lo abrazó. Pero no con la desesperación de quien busca protección, sino con la certeza de quien ha encontrado un hogar. Un mes después, durante una caminata en la playa, León la tomó de la mano. Nunca me interesó casarme antes, confesó, con los pies descalzos hundiéndose en la arena. Pero contigo, creo que haría una excepción. Amelia lo miró, con la sonrisa de quien sabe algo que aún no ha dicho. ¿Sí? Sí. Pero solo si no usamos flores blancas, añadió con una sonrisa torcida. Ni vestidos pesados. Ni alianzas caras. Ni promesas vacías. Solo un café fuerte. Un sí sincero. ¿Y tú? Entonces, León, sí. Y bajo un cielo anaranjado, donde las olas rompían con calma y las palabras ya no dolían, Amelia supo que aquella boda, la que había cancelado años atrás, no fue una pérdida. Fue un escape. Una puerta hacia el verdadero amor. El que no se mendiga. El que no hiere. El que no llega para remediar, sino para reconstruir. Porque a veces, hay que romper con todo para encontrarse a una misma. Y entonces sí, empezar. Desde cero. Desde uno. Desde el amor que elige quedarse.